Luego entonces no tenía la respuesta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No tenía la respuesta correspondiente. El maestre en Australia vivió su etapa de transición, en que dejó al final de estar en Australia su aspecto nazareno, cortó su barba y su cabello y comenzó a estar en Casimir inglés, Casimir francés. Entonces, otra etapa. Perdón. ¿Aló? Buena. Muy bien. ¿Qué tal, Mildred? ¿Quieres hablar con Indita? ¿Cómo no? Hermanita Gaspar. Entonces quiere decir que a su retorno a misa permanece 3 años en silencio ante los discípulos de América. Hola, Mildred. Y preparando sus propósitos psicológicos. Bien. Tomando contacto. Hablando con algunas personas. Fortaleciendo la paz. Preparando su reencuentro con la obra original reformada. ¿Podría ser más tardecito? Entonces, cuando él se pone en contacto con la hermandad en 1956, se encuentra con que no habían entendido su mensaje. Yo había tomado contacto con la jefe inicial y reformada en 1953, al final, el 13 de diciembre. Ya, lo que pasa es que yo ya me encontraba en Panamá. En el formulario que pide uno de los requisitos de la carta que tú diriges a Hacienda, pero hay otros anexos. Tomé contacto con él. Le envié mi mapa natal, todo ello. Y a partir de entonces yo preferiría que me llamaras ¿ahorita qué hora es? Una ininterrumpida correspondencia ¿Dentro de 1 hora y media esto es posible? De 7 años y de 2 cartas por semana. Ya, entonces espérame un momentito, un contacto voy a sacar el teléfono a otra parte, ¿ya? No, mejor espérame un momentito. Ya. ¿Puedes conectarlo en otra parte? Sí, yo lo tengo. Ya. Entonces, en 1 año le bastó a él para quedar completamente inconforme lo que se hacía en la GPU inicial y formal. Y seguramente en mis cartas encontraba él el discípulo que él necesitaba para encargarle un reajustamiento que iba a iniciar. Hay que tomar en cuenta que los discípulos primeros comenzaron a tener mucha actividad en el continente, pero estaban estableciendo propiamente una misión, no como quería el maestro, sino como ellos habían realizado demasiado teológicamente en su vida. Yo tuve que estar traduciendo su obra. Yo me admiraba de frases que yo encontraba de mí. Por ejemplo, esa que dice: Dios en su esencia infinita escapa naturalmente a la nadie, pero sus diferentes manifestaciones sí pueden ser analizadas para conducir al espíritu a una mejor comprensión de las cosas sagradas
por lo que se hace necesario aplicar una epistemología de la vida, o sea, una epistemología de la vida a las manifestaciones de Dios, como Jesús, como Krishna, como Mahoma, como sus apóstoles, todo eso. Y al mismo tiempo rasgaba el velo de la ignorancia, o mejor dicho, el velo teológico. Pero la realización de mis excondiscípulos era fundamentalmente teológica. Ellos habían recibido al Cristo que regresaba tal y como era antes, e incorporaban algunas cosas que él había traído, pero inmediatamente a la manera antigua. Por lo tanto, cuando fuimos a un primer congreso en Caracas, o mejor dicho, un cuarto congreso que se hizo en Caracas, el maestro comenzó con sus circulares y fue una verdadera bomba. Voy a cerrar aquí un poquito, corre el alambre para no interrumpir. ¿Está bien? Ya. Cuando el maestro él regresa comunicándose desde Niza, una gran sorpresa, porque ellos pensaban que se quedaba en el Tíbet y no regresaba. Entonces la imagen había sido de que la Hatha Yoga y todo lo que dejaba era el sumum del sum, pero a la manera sobre todo de la era anterior. Entonces, cuando el maestro comienza con su correspondencia en 56, hubo un cierto desconcierto por parte de mis condiscípulos. Pero ese desconcierto comenzó más brutalmente cuando llegó la primera circular del maestro el 21 de marzo de 1957 al Congreso, indicando que él iba a ser brutal porque su misión estaba formada. Esa circular que me tocó leer a mí allí en el Congreso fue sencillamente de un gran asombro. Estaban allí los tres, el hermano mayor Estrada, estaba el Gil, el Gurú Mejía, y estaba un grupo muy numeroso, de manera de que fue un impacto muy fuerte. Ese impacto dio como consecuencia que en 1958 el hermano mayor se retirara, se alejara, y que comenzara una cierta resistencia al reajustamiento que el maestro iniciara. El maestro pronto captó eso y comenzaron sus circulares a decir que por qué no se hacía caso de lo que pedía el Gurú Ferris. Yo estaba en Bogotá después y dijo que cuando se quisiera abrir un colegio iniciático se le consultara al Gurú Ferris. Eso representaba un reto para ellos, cosa que nunca atendieron. ¿Por qué? Porque él me estaba preparando iniciáticamente en otra cosa. Ellos no acataban. Yo vi las cosas muy agridulces. Quise ir a Caracas a afinar más las condiciones. Y me escribió un maestro diciéndome que le habían llegado rumores de que yo pensaba ir a vivir a Caracas y que yo no debería llegar ahí sino cuando fuera yo el director general.
O sea que de plano él no quería que yo recibiera la formación del don. Por supuesto, este problema hubiera sido mucho más fácil dilucidarlo, quizás yo apartándome con los hermanos que estuvieran de acuerdo con el reajustamiento. Pero entonces el maestro puso una nota, no porque yo lo hubiera querido hacer, pero puso una nota diciendo que tenía yo que llegar a ser el director general y después el rector. Importante, conforme a las disposiciones de la ley número 15. El cuarto grado no quiso que lo fuera yo a tomar a Caracas, me dijo que fuera en Staten Island, en un templecito tibetano de Nueva York, y que después fuera yo a recibir el sacerdocio de quien lo había recibido por primera vez de él, que era el hermano mayor Estrada, que ya se había apartado de todos nosotros. Pero el hermano mayor aceptó transmitirme ese sacerdocio, ese alto sacerdocio. Y eso fue un golpe tremendo para mis condiscípulos de Caracas. Ellos, yo les voy a decir que el temperamento venezolano es muy fuerte, es un poco inválido. El temperamento venezolano es inválido en general. Yo estaba dispuesto a afrontar cualquier situación, pero en eso ocurrió, en ese mismo 62, ocurrió algo que a mí me dejó un poco en el aire, y es que fue la desaparición de él el 27 de diciembre de 1962, que me encontraba en Puerto Rico. Yo quiero decirles a ustedes que yo no fui a Caracas, yo no fui a Bogotá para cumplir lo que decía el maestro. Tuve reunión con ellos tres en el aeropuerto, que querían que me reuniera con ellos, pero yo les puse condición que fuera en el aeropuerto de Caracas, de La Guardia, de San Francisco. Y comenzó propiamente el drama. ¿Qué drama? Que la mayor parte de la hermandad en un comienzo vibraba con lo que ellos imaginaban que era la misión del Surinam. Una misión muy mística, tomando las disciplinas del templo como algo inquebrantable, considerando que la Hatha Yoga tenía que ser la base única para la iniciación. En fin, cosas mucho, muy diferentes. Propiamente, la hermandad al principio respondía a eso. Entonces, cuando yo comencé a tratar de formar un personal para la PISPA, para Imbeciencias, que también me había encargado el maestro, me había encargado la iniciación mayor, el discipulado modelo, el reajustamiento, la FIS, la literatura, fue un handicap tremendo, porque trataban de cambiar a los discípulos. Y además ellos tenían el poder legal y el poder inicial. Así es que yo tenía que esperar a llegar a ser el director para tener todo el poder legal, y llegar a ser el rector para tener todo el poder inicial. En el sentido de poder tener la decisión para la enseñanza y para la orientación de la fraternidad. Pero yo veía cómo cambiaban a mis discípulos y cómo hacían una campaña primero. De la fraternidad. Pero yo veía cómo cambiaban a mis discípulos
y cómo hacían una campaña. Primero supí, cuando llegué a director la campaña fue abierta, y cuando llegué a rector la campaña fue que ya ustedes estarán mirando en el reajustamiento en el cambio. Es decir, al llegar en 1975 está enseñado el anterior director que había que ponerle un muro de contención al nuevo director y que había que evitar que fueran los hermanos a la casa sede donde yo estudié. De manera que así yo llegué a Caracas. Pero yo quise cumplir en obediencia con el maestro, y además cumplía yo la tradición inicial. Fue un calvario la dirección. Después, pero claro, ya ustedes vieron que mientras tanto se desarrollaban otras posibilidades. Pero no en un ambiente fácil, no en un ambiente en que yo podía formar a los discípulos como quisiera. A veces tenía yo que alejarlos del ambiente y también alejarlos de mí. Y después, naturalmente, cuando había la oportunidad de formarlos muchas veces, ya ellos no se encontraban útiles. Un gran problema. Pero esto a medida continental. Puerto Rico no quedó fuera. Se entiende que cuando ya terminé como director, le dieron un golpe de Estado al Consejo Supremo que yo dejé en 1985 y que dirigía a la hermana Cacta Mendoza. Y le pusieron como condición para que me dieran la rectoría de los colegios iniciáticos. Le pusieron como condición a todos que firmaran su renuncio, para imponer entonces un Consejo Supremo que ya aniquilara lo que yo hacía, inclusive como rector. Sin embargo, yo guardé todavía 36 meses de retiro, de tomar contacto intensivo con la hermandad, después de 85, donde pasaron cosas muy fuertes y sufrieron mucho los hermanos de muchos países, expulsiones, sobre todo calumnias, en fin. Y por fin me declaré en Éxodo el 18 de octubre de 1990 e hice un llamado a la hermandad en el mundo para ver quiénes me acompañaban, pero indicando que si solo me quedaba solo sin mí. Pero tuve el cuidado de dejar establecida jurídicamente, anteriormente, durante mi rectoría, la Fundación Orden del Acuarios, la Fundación Pi Central Científica, la Fundación Magna Fraternidad Universal, la Fundación de Ciencias y la Fundación GEI. Yo realmente recibí una gran sorpresa de ver cómo yo les mostré las fotos de la gente que se reunía. Es decir, reunió 600 de 18 países. Fue una aglomeración. A partir del Éxodo ha sido un desarrollo general en casi todos los países, a excepción de dos, y uno de ellos, Puerto Rico. En Puerto Rico surgió lo siguiente. Yo comencé con los trabajos de los institutos de yoga con los hermanos López.
Pero yo no lo logré formar. ¿A dónde? Porque cuando yo estaba aquí, Sí. en primer lugar yo me encontraba con que ellos eran de origen campesino. Sí. Y eso no... Yo no tengo ningún sentido de discriminación. Pero yo tenía que luchar un poco con la falta de cultura. Además de la sordera del hermano Bonito y de su carácter fuerte. Entonces, cuando salieron Ángel, Isabel y Marta para el éxodo, y cuando regresaron, para esto yo le pedí a Aurea que fuera. No fue. Entonces ellos estaban muy amargados porque ya habían visto varias deformaciones de la línea horizontal. Y para colmo, cuando llegó el doctor José Gregorio García, propiamente él se dedicó al Congreso de la Física. Entonces ellos no entendían eso. Las cosas se agravaron. Cuando yo llegué, pensando en el maestre, que ellos habían colaborado con el maestre, enviándole inclusive una cantidad de dinero suficiente para que el maestre saliera de su deuda de los impuestos ecológicos. A ver si atiende esa misma. Muy un momento, calma. Las personas que recuerda a Tobías y ellos al aeropuerto de mis viajes que hacía al interior. Yo creo que él veía que eso superaba cifras, porque a mis condiscípulos por allá los iban a recibir una cantidad incomparablemente mínima. Entonces tengo base para decirles que sí pueden con ello, pero que es indispensable porque si no, no salvamos la obra. Y Puerto Rico es fundamental. Con Puerto Rico podemos extendernos a los Estados Unidos
y lograr que vengan acá y encuentren una atmósfera distinta, que viajen acá, los encuentren a ustedes. Nosotros tenemos un local como este que es bastante bueno y que podemos mejorar. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Bien, entonces, como dicen los exponentes cuando están en un balcón de una plaza municipal, dicen: he dicho. Bueno, paz.